vamos a llamar al escenario a todos los ponentes de este primer bloque para que nos acompañen acá y empecemos el desarrollo de nuestra mesa redonda. Así que, por favor, recibimos de nuevo en el escenario al doctor Rubén Restrepo, por favor. Un aplauso, doctor Rubén Restrepo, nuestro primer ponente del día de hoy. Recibimos también al doctor Jairo Guerrero en escenario, por favor. Fuerte aplauso, por favor, al doctor Jairo Guerrero. Continuamos con el doctor De Vivero. Por favor, un fuerte aplauso al doctor De Vivero, que también estuvo en este primer bloque de nuestro congreso. Continuamos con la doctora Diana Restrepo, que también hace parte de este panelistas de la primera mesa redonda del día de hoy. Y como moderadora de este espacio, tenemos desde Medellín a la doctora María Victoria Gómez. Démosle un fuerte aplauso de bienvenida a la querida doctora María Victoria Gómez, quien es médica cirujana con maestría en inmunología. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Creo que ya son tardes. ¿Sí? Tardes. Bueno, qué gusto estar aquí en este momento con ustedes coordinando esta mesa redonda con mis colegas integrativos. Como ya oyeron, yo soy médica inmunóloga de la Universidad de Antioquia, pero llevo más o menos 13 años trabajando en medicina integrativa. Una que comparto con el doctor Jairo Guerrero, y la homotoxicología y la medicina funcional. Entonces me siento en mi salsa, estoy feliz de poder coordinar esta mesa y con estos grandes colegas y amigos a quienes quiero mucho también. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Para el doctor Rubén Restrepo. Doctor Rubén, cuando hay un daño neuronal, ¿qué tan efectivo es elevar los niveles de glutatión? ¿Solo protege otras neuronas del daño o también repara las neuronas dañadas o muertas? Bueno, es una excelente pregunta porque en el campo de la neurología yo creo que lo que crea más intriga es qué pasa, doctor, cuando hay neuronas que se mueren, se enferman. Hay un campo totalmente nuevo que se llama la neuroplasticidad, que habla claramente de que el cuento de que las neuronas no se pueden reparar, esto es algo más histórico que la realidad. Entonces, es fundamental entender que el papel del glutatión es muy preventivo, estabilizar la célula, reparar la célula. Pero lo otro también es muy importante, es el papel reparador que tiene en el ADN. O sea, si el glutatión es capaz de reparar el ADN, repara todas las células. O sea, que en resumen, papel de neuroprotector no se limita solamente a prevención, sino también como en la parte terapéutica correctiva. Excelente respuesta, doctor. Esta pregunta va para el doctor Jairo Guerrero. Dice así: a mi hija le dan estornudos frecuentes, le sale sangre por la nariz y se congestiona. Al proporcionarle el Inmunocal se le quita la alergia, pero si lo suspende, le vuelven los síntomas, le vuelve la alergia. ¿Por qué pasa eso? Muy bien, buena pregunta, porque no es una causa-efecto, sino que hablamos que la alergia es un manejo que dijimos integral. El hecho de solo estar recibiendo el precursor de glutatión no quiere decir que no le pueda volver a dar síntomas. De hecho, por razones del tiempo no comenté, pero la alimentación, y quiero hacerla pública para el manejo de todo niño con rinitis alérgica y asma, que es lo mismo, se resume en 4 puntos. Primero, no leche de vaca entera por la caseína. Ojo,
Nuestro precursor no clasifica ahí y usted puede utilizarlo. De hecho, tengo más de, en los últimos 5 años, por lo menos unos 5,000 pacientes alérgicos en los cuales he utilizado en ellos el precursor de glutatión. 1, dar otros lácteos, pero no de leche de vaca, sino almendra, coco, eso. 1. Segundo, no mecato, que es nada de comida chatarra. Tercero, no 4 frutas, escúchala bien: banano, fresa, piña y naranja. Esto lo hago hace 18 años y funciona siempre. Estas frutas son histaminérgicas, contienen histamina. Todo niño que alérgico y coma esto o adulto empeora los síntomas. Y finalmente, no azúcar, que por fortuna ninguno de los productos de esta industria contiene azúcar. Por lo tanto, eso es fundamental para decirte, el hecho de que tú le suspendas no quiere decir que está curado. Eso por la parte alimenticia. La parte ambiental: tu niño puede estar mosqueando porque hay un cambio brusco de temperatura. Hay que decirle, evita una temperatura inferior a 20 grados o de calor al frío. Esto es estilo de vida. Por lo tanto, para no alargarme más en la pregunta, es que no solo elevar los niveles de glutatión te va a llevar a una completa mejoría de tu rinitis. Y si presentó sangrado, esto es muy importante, quiere decir que está activa, muy grande el cornete y por eso sangra. Realmente yo utilizo en estos casos fósforo, lo utilizo o ferrum fosforicum. El ferrum fosforicum de una quita el sangrado nasal. Desde hace 20 años, epistaxis, realmente ferrum fosforicum a las 5-CH cada 6 horas y cesa el sangrado. ¿Qué hace el precursor del glutatión? Pues hacer que se inflame menos y te va a evitar que vuelva a sangrar. Por lo tanto, en primer lugar, no suspendas el precursor de glutatión, porque te va a ayudar a tener estilo de vida, pero cambia el chip, que necesitamos un manejo integrativo. Gracias. Gracias, doctor Guerrero. Excelente forma de ver cómo integramos el efecto de nuestro precursor de glutatión con las otras medidas de las terapias integrativas. Entonces, está excelente esa pregunta. La siguiente pregunta es para el doctor Gustavo de Vivero, a quien le doy todo un abrazo muy grande. Me hizo llorar mucho su presentación. Pensé que no iba a ser capaz de subir aquí. Estaba muy conmovida realmente. Bueno, esta pregunta dice, ¿tenemos que usar el glutatión de Inmunocal solamente u otros laboratorios de medicina regenerativa tienen glutatión? La pregunta tiene sus cositas, pero yo creo que usted es el mejor para explicar. Perfecto, sí. Hay que hacer diferencia. Inmunotec no tiene glutatión. Tiene el precursor de formación de glutatión intracelular. Exacto. De hecho, ustedes vieron en mi charla cuando yo utilicé, sí, glutatión, pero ese es químico, es hecho. El efecto lo tuvo y yo les mostré las diapositivas, hizo su efecto, pero es extracelular. De tal manera que aquí la mejor acción es el precursor, que es la cisteína, unida al ácido glutámico y la glicina para formar el glutatión intracelular, donde tiene el mejor efecto. De hecho, la gran diferencia que hizo para que a mí me admitieran y poder hacer algo cuando entré a cuidados intensivos fue precisamente eso, de haber tenido un pulmón totalmente sano, porque ya llevaba 3 años con el Inmunocal, que es el precursor. Entonces, la gran diferencia precisamente está en eso. De hecho, cuando se conocen las composiciones químicas, ese efecto no es liposomado, ese efecto es extracelular. Y la mejor función que tiene el Inmunocal como precursor de glutatión es intracelular.
Y la acción, ahí se ve, las radiografías que yo mostré, precisamente por eso me admitieron para hacer algo cuando tenía el COVID, a pesar de que estaba ya ese pulmón colapsado. Pero había que hacer algo, porque veían o vieron que ese pulmón estaba totalmente sano. Y es a partir del precursor de glutatión que entra a la célula, la cisteína, para formar ese glutatión. Excelente, doctor. Bueno, la próxima pregunta es para la doctora Diana Restrepo y dice así: ¿qué impacto puede tener aumentar el glutatión en un paciente con fibrosis pulmonar, particularmente después del COVID? Yo creo que para la muestra un botón, aquí tenemos al doctor de Vivero. Eh, sí, existe un antes y un después. La verdad, cuando yo estaba estudiando decíamos que el pulmón es una mujer celosa, rencorosa y que siempre queda con problemas. Rígido, fibrótico, como en algún momento tuvo que estar el doctor de Vivero. Pero cuando empecé a investigar y cuando empezamos a ver los resultados con el inmunocal, y aumentando los niveles de glutatión endógenamente, los resultados son increíbles. O sea que sí hay una diferencia y la oxigenación, y en los estudios que se mostraron el doctor Arias ayer con el estudio que hicieron en Cúcuta en la unidad de cuidado intensivo, pues una persona que no puede respirar es una persona que su pulmón no da. Imagínate una persona, el doctor de Vivero tenía 58 en la PAFI. ¿Qué quiere decir? Que su pulmón estaba rígido, no podía entrar tanto oxígeno. ¿Y qué pasó? Después de que empezó a tomar el inmunocal, aumentaron sus niveles de glutatión. ¿Y qué pasó? Empezó a mejorar la oxigenación, expande el pulmón. El pulmón es una esponjita. Entonces, si nosotros le damos lo que el pulmoncito necesita para que se expanda y vuelva otra vez a la normalidad, pues va a ser la diferencia. Y claro que sí le va a ayudar al inmunocal. Yo creo que es una muy, muy buena pregunta, pero la ciencia está y los resultados se ven. Excelente, doctora Diana. Bueno, la siguiente pregunta es para el doctor Rubén Restrepo. Dice, el estudio que ustedes hicieron también contempló pacientes con patología cognitiva previa. Es una pregunta muy importante para los investigadores, porque lo que menos quiere uno contaminar es la muestra con, digamos, factores que puedan interferir en los resultados. No sería lo mismo incluir pacientes que ya tenían problemas previos, porque ¿qué logra uno determinar después? Que se magnificaron con el COVID. Pues nosotros fuimos muy cautelosos en que primero excluimos un paciente que insistió que quería ser parte del estudio, que déjeme que yo pago, se llama, por ahí está, el doctor Gustavo Vivero. No, lo excluimos. Eso le iba a decir. Pero ¿por qué fue muy importante? Porque la toma previa de inmunocal contamina la muestra, contamina la investigación. Entonces, en ese sentido, tratamos de ser con el apoyo no solo de la Universidad Libre, sino de nuestro bioestadístico, de que fuéramos muy puristas, de que manejáramos eso. Ya sabemos cuál va a ser posiblemente el resultado, pero el anticipar el resultado no nos da ningún derecho a contaminar la muestra. Entonces, ni toma inmunocal, ni problema neurocognitivo previo. Yo me voy a tomar la molestia de contestar en un minuto una pregunta o complementar mucho lo que dijo el doctor Jairo acerca de, ¿y si paro el inmunocal, qué pasa? Yo no quiero, digamos, ser como malintencionado con esta pregunta, pero intenta ir al gimnasio por un mes y después de no ir 11 meses, decir, ¿y por qué no tengo músculo ya? Los factores que permiten corregir las células cuando se encuentran. En el caso mío, yo no estoy dispuesto a regresar a mi vida de rinítico alérgico desde los 5 años, porque yo ya encontré una forma de repararlos y no quiero regresar. Entonces, cuando uno no quiere regresar al estado previo, tiene que conservar haciendo lo que tiene que hacer que funciona. Y desde el punto de vista reparación celular, nutrición, homeopatía, lo que funcione, ¿por qué racionalmente lo vas a retirar? Jairo Guerrero. Si el asma es esta también viene con trampita.
esta pregunta. Si el asma es una enfermedad autoinmune, ¿por qué elevar el sistema inmunológico elevando los niveles de glutatión? ¿No sería esto contradictorio? Es una excelente pregunta que hay que aclarar. Una enfermedad autoinmune puede ser una artritis reumatoidea, muy puntual. Asma, no hay anticuerpos contra alguna célula o proteína. ¿Eso quedó claro? Por lo tanto, asma es otro problema diferente a lo autoinmune. Pero las ventajas son totales. Es decir, hablé de que esto ya fue demostrado hace muchos años, pero hoy en lo que vemos es, primero, no le da crisis. ¿Por qué? Porque la principal causa de exacerbación pulmonar se llama infección viral. Y si al elevar los valores de glutatión es antiviral, pues realmente se te van a quitar las crisis por el solo hecho de esta parte. Te va a desintoxicar de esos productos químicos que vienes recibiendo. O sea, ese corticoide, esa budesonida, eso está dentro de la célula y espacio intersticial. Lo que he visto con el precursor de glutatión es limpieza del producto químico que nos está dejando radicales libres. ¿Y qué vas a tener? Vas a tolerar mejor el cambio de clima. Puedes ir de clima caliente a esto. Puedes hacer ejercicio que no lo podías hacer. Por lo tanto, esto refuerza la idea, aun cuando me salí de la pregunta, pero aprovecho para que quede claro el manejo integrativo y puede ser. Y no es autoinmune. Y si lo fuera, que en los próximos años se va a descubrir, si supiera, pues también sucede que tiene el mismo efecto de beneficio. Es decir, ¿cuánto hemos visto los artríticos reumatoideos? Definitivamente, mejoría total, porque reguló su sistema inmune. No es aumentar el sistema inmune en desventaja, sino en ventaja. Sea la que sea la enfermedad, te sirve. Y si se te pasó la dosis, no hay intoxicación. No hay intoxicación. Lo necesitan otras células para otra acción. Importantísima claridad, doctor Jairo Guerrero. Ahora la siguiente pregunta es para el doctor Gustavo de Viveros. ¿Una persona con hipertensión y cálculos renales puede tomar Inmunocal Platinum? Excelente pregunta. La litiasis renal es otra causa. Además, mejora con el Inmunocal Platino como precursor para formar dentro de la célula lo que es la mejoría de ella misma, de su función. Entonces, por supuesto que le va a funcionar muy bien, porque lo que va a regular intracelularmente es la célula. No va a sacar los cálculos. Ya esa es otra situación mecánica del cual ya están formados, pero de que va a mejorar la función de la nefrona, por supuesto. ¿Y la hipertensión? Y de hecho, de ahí, de la hipertensión como tal, mire, yo he tenido casos de hipertensiones, de hecho, un ser muy querido, que fue mi suegra, que más que uno precisamente poder funcionar con eso, tuvo un accidente cerebrovascular secundario a la hipertensión, y cuando en ese momento llegó a Colombia hace 4, ya va para 5 años que llegó nuestro precursor, empecé a dárselo porque sabía la mejoría que es como tal formar dentro de la célula lo que es el glutatión. Recuerden que es el precursor, es cisteína. Tenía alrededor de 11 medicamentos tomados, secundarios a la misma hipertensión. Tenía un accidente cerebrovascular. Yo tengo, se los voy a pasar, el testimonio de ella misma, donde se lo di, y créanme que cuando yo empecé a dárselo no se lo di para tratarle la hipertensión,
empezaba a conocer el inmunocal en Colombia como tal y ya yo lo había estudiado bastante y no fue una prueba que hice con ella, yo estaba basado en la ciencia de Inmunotech, que lleva más de 48 años. O sea, yo estaba a la fija. Y gran sorpresa, 3 meses después, ella va, pues por supuesto va sintiendo mejoría permanente, pero 3 meses después tuve que irle quitando los antihipertensivos porque no los necesitaba, con una hipotensión que nunca se la pudieron controlar. ¿Qué fue lo primero como médico que hice? Quitarle los antihipertensivos. Su mejoría a nivel cognitivo fue extraordinario porque tuvo un accidente cerebrovascular secundario a la hipertensión. Le fui quitando todas aquellas atorvastatinas que realmente nosotros los médicos se las recomendamos a todo paciente hipertenso, pero se las fui quitando. 11 medicamentos. Dejó el bastón, tengo el testimonio, dejó el bastón. Ahí empezó ahora sí a nuevamente a discutir con sus hijos porque ya estaba más consciente. Una persona de verdad que uno con satisfacción encuentra que con el precursor de glutatión no necesitaba otra alternativa. En 40 años no pudieron controlarle la hipertensión, pero créame, no voy en contra porque también soy médico alópata y eso es lo que a nosotros en las escuelas nos enseñan. Pero cuando ya conocemos otras alternativas, vemos que qué necesidad tengo yo de continuar dándole algo que efectivamente lo que busca la industria farmacéutica es eso. Lo que yo buscaba con mi querida suegra era verla mejor y eso fue lo que conseguí. Muy bien, doctor de Viveros, excelente. Y vamos con la última pregunta para la doctora Diana Restrepo. Dice, sobre la apnea del sueño, ¿cómo podemos ver que ayude el glutatión? Qué buena pregunta. Pero yo creo que no le quedó claro ayer que estuvo el doctor que nos dio que nos estuvo hablando de la apnea del sueño. Efectivamente, claro que sí. Miren, el utilizar el inmunocal es un estilo de vida. Las personas con apnea de sueño, pues no solamente es que no pueden dormir bien, o sea, tienen que mirar qué es lo que está sucediendo, cómo está su peso. Entonces, el inmunocal, claro que le va a ayudar porque va a ayudar a aumentar la melatonina. Ayer nos quedó muy claro. Le va a ayudar a desintoxicar sus celos, va a ayudar a que se relaje. Yo he conocido personas que me dicen, Diana, si yo no me tomo un sobrecito del inmunocal clásico, yo no voy a poder dormir. Y se lo toman en la noche. Entonces, no soy, o sea, posiblemente muchas de las personas que lo hacen, personalmente yo no lo hago, pero si nosotros le podemos mejorar ese ciclo circadiano a una persona que no puede dormir, imagínate cómo le vamos a mejorar la vida a esa persona. Ahora, nuevamente, es un estilo de vida. ¿Cómo está tu nutrición? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cuánto tiempo, cuántas horas estás comiendo? Entonces, y si estás utilizando ya el CPAP, pues entonces también tienen que mirar a ver qué es lo que tienen que hacer para mejorar esa parte de obesidad, porque posiblemente eso es lo que también no te está dejando dormir. Pero claro, yo creo que ya lo respondí y no voy a alargar más la respuesta, pero está más que recomendado para un paciente con apnea de sueño la utilización del inmunocal. Bueno, doctora, y a todos ustedes, muchas gracias por su participación. Si quieren complementar alguna pregunta, pero creo que fueron muy claras las respuestas. Y cumplimos. No nos queremos parar. Bueno, gracias a todos.